ver si podemos, porque por algún motivo, ahí estamos. Ahora sí, Sofi, ya estamos conectados, pero tu celular necesitas ponerle, hola Sofi, yo te estoy viendo por Zoom. Ahí estamos. Hola Sofi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la paciencia. Aquí estoy Eh, feliz. Las cosas buenas siempre tienen que dejarse esperar un ratito, así que esta conversación que va a ser tan bonita, me encanta que nos demos el tiempo y la paciencia para volver a hablar. Gracias por estar aquí, Sofi. Gracias a ti por invitarme y muy contenta de transmitir un poquito de lo que sé. Bueno, permíteme poner en contexto para quienes están enlazando y quienes van a ver esta transmisión también, no en vivo, sino a destiempo, de qué se trata esto, por qué hemos decidido esta noche hacer esta conversación tan linda. Yo quiero dar de manera especial, sobre todo, la bienvenida a nuestra comunidad de cuidadores, a la red de cuidadores de la Fundación Red, que hoy se está conectando en este espacio. Sabemos que cuidar a una persona con discapacidad o con discapacidad severa no es solamente una tarea, es una experiencia que yo diría que atraviesa la vida misma, el tiempo, las emociones y incluso muchas veces los propios proyectos personales. Así que este live, este encuentro, están haciendo justamente desde lo que hemos escuchado de ustedes de cuidadores. Si ustedes no son cuidadores, quédense acá, que igual estoy segura que muchas de las herramientas que vamos a compartir les va a servir. Pero este espacio lo he y lo hemos dedicado especialmente para cuidadores. Les decía que eh, hemos escuchado muchas veces de ustedes mismos qué significa en letras mayúsculas, como yo siempre digo, el cansancio en tu día a día. ¿Qué es para ti la fatiga? ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la presión? Y aquí viene el tema increíble que Sofi nos propone hablar hoy, esta presión por cumplir metas que a veces son o resultan irreales, pero nos ponemos esa meta y estamos empezando el año y ya sé que todos estamos bombardeados con qué chévere las metas de todo el mundo y tú te quedas pensando, pero yo soy un cuidador, yo con sobrevivir un día ya he hecho bastante, lo sé, lo entiendo y por eso quiero que hablemos hoy de este tema tan bonito y esta sensación de que al empezar el año nuevo se espera que todo cambie de golpe, pero hay la posibilidad de construir un propósito posible, como lo dice Sophie. Sophie Plonsky, para quienes no la conocen, es una profesional increíble con una trayectoria profunda, sobre todo en acompañamiento emocional, en procesos de duelo y también de cuidado, con más de 25 años de experiencia en otras áreas antes, y yo lo que ahora la identifica con su propósito de vida, que es justamente el poder acompañar a personas, a familias en momentos de alta carga emocional, especialmente en los procesos de pérdida, en los procesos de fin de vida y en los procesos de cuidado y cuidados tan intensos como nos toca a muchos. Sofía está certificada como dula de fin de vida por organizaciones especializados en Estados Unidos, cuenta con una formación específica en tanatología, pero también es coach de duelo, de pérdida, es máster practicante en programación neurolingüística y es cofundadora de la Red Latinoamericana de Acompañamiento en la Muerte y en Duelo, que son procesos en los que sin duda necesitamos transitar acompañados, no solos. Y su trabajo combina este acompañamiento humano, que es la razón por la que a mí me llama tanto la atención, con herramientas prácticas y una mirada muy respetuosa con el tema del cuidado, que saben que en Fundación Red para nosotros es nuestra pasión, algo clave para la conversación que vamos a estar teniendo hoy aquí y todo lo que implica eso. Además, Sofi colabora con la Fundación Red como voluntaria, acompañando a muchas mamás en todos sus procesos. Hago esa larga introducción porque Sofi, de verdad creo que te lo mereces, así que perdón por alargarme en esta introducción. Gracias por tu tiempo otra vez y gracias por estar acá. Si me permites, quisiera empezar preguntándote brevemente, eh, ¿cómo impacta en la cultura de esta autoexigencia ahora que estamos empezando el año en personas que viven en estas demandas constantes, el que arranquemos de enero, Sofi, y estemos con este año quiero hacer tal cosa y muchos estemos pensando, pues chicas, yo con darle de comer a mi hija las 3 veces ya es bastante porque lo otro que tenemos nos supera a veces, ¿no? Absolutamente. Y tú acabas de nombrar ahorita la palabra clave, que es la autoexigencia, porque esa autoexigencia, cuando inicia cualquier ciclo, cuando nos ponemos cualquier meta o propósito, tiende a traernos muchas emociones, para bien o para mal. La autoexigencia, para mí, tiene mucho que es muy diferente al autocompromiso, que a mí me gusta mucho más esa palabra, porque la autoexigencia viene desde la rigidez, desde los tengo que.
desde el condicionamiento de cuánto valgo yo en este momento por todo lo que estoy pudiendo lograr. Y cuando no logro todo esto que me propongo, entonces ahí viene incluso a veces hasta un castigo interno, es decir, no logré todo esto que quería. ¿Qué me digo a mí misma, a mí mismo? Eh, no lo logré, no puedo, no soy capaz. Entonces, todo eso nos trae emociones, por ejemplo, como la ansiedad por no poder lograr o por miedo a decepcionar a alguien o incluso a mí misma, ¿no? Trae culpa por no poder lograr todo eso que nos autoexigimos. Trae frustración y también el estrés, que el estrés, como sabemos, se expresa no solamente mentalmente en todos los pensamientos que nos llegan y todo lo que nos decimos, sino también a nivel emocional y de cuerpo, porque el cuerpo nos dice todo. Generalmente no estamos acostumbrados, nunca nadie nos ha enseñado cómo escucharle al cuerpo, pero el cuerpo nos dice todo. En cambio, el autocompromiso tiene que ver con la flexibilidad, con darme permiso de decir voy a lograr solamente lo que sea capaz y está bien, estoy dando lo mejor de mí, no hay tanta rigidez. Entonces tiene una connotación completamente diferente. Ujú. Sofi, es, digamos, no quiero decir teórico, pero quizás con evidencia probada en los últimos años, muchos profesionales en el campo del bienestar emocional han venido advirtiendo que estamos viviendo una cultura, una etapa, si queremos decir coyuntural, en el que hay esta cultura de exigencia permanente. ¿Y qué quiero decir con eso? Donde parece que siempre tenemos que estar mejor, siempre tenemos que crecer, siempre tenemos que producir algo más, siempre tenemos que lograr algo más. Y decirle algo algo como eso a alguien que está en sus momentos de vida cuesta arriba o que es un cuidador, pensando en que este live le estamos dedicando especialmente a esa comunidad, a veces es demasiado. Esta cultura que estamos viviendo en el que no te puedes quedar sentado, donde casi que hay una relación transaccional de qué me das tú para ver qué te doy yo, ¿no es cierto? Para ver cómo nos vamos a relacionar, hace que claro, te puedas fijar cómo y qué voy a hacer este mismo año y cómo voy a crecer. Pero cuando te quedas en ese lugar de decir, no tengo por dónde y te ves envuelto en esta cultura, ¿cómo trabajas tú esos temas para esas personas que no saben sobre la posibilidad de exigirse más porque literalmente no pueden y sin embargo lo hacen porque creen que es lo que tienen que hacer? Y yo creo que, Stephanie, esa cultura justamente que tenemos ahora, esa narrativa social y más con todas las redes y todo lo que nos llega, todo ese bombardeo de información y de lo que vemos en otros, nos da primeramente esa presión de querer cumplir con todo. Estoy viendo todo lo que otros están siendo Estás en capaces ese de lugar de hacer decir, y cómo no no voy tengo a por poder yo hacer algo similar o mejor, o cómo me comparo yo con otros. Muchas veces la presión de afuera es mucho más fuerte que la autopresión que nos ponemos en nosotros mismos, ¿no? Y esa narrativa social tiene que ver con esos deseos, con esos cambios, con todo eso que estoy viendo y que me gustaría poder lograr. Pero en el caso de un cuidador, la realidad es completamente diferente, porque existe primero que nada una interdependencia con muchos factores que salen mucho más allá de mí. No se trata solo de mí, sino de a quién yo estoy cuidando y de cómo se maneja mi día, que es a veces impredecible. No puedo planificar porque mi día puede variar de muchas formas sin que yo lo tenga planificado, por lo tanto no puedo llegar más allá. Y eso puede que me ocasione incluso esa sensación de fracaso. Entonces, para mí, la mejor forma de empezar es de a poquito siendo muy realistas. Por ejemplo, para mí em, me gusta mucho pensar en este texto que algunos de ustedes tal vez lo habrán leído del Tao Te Ching, que es una filosofía china, que dice, un camino de 1000 millas inicia con un solo paso. Un solo paso es el que necesitamos y necesitamos empezar pequeño. A veces pensamos que ponernos propósitos o metas chiquitas a veces son irrelevantes, cuando más bien lo que vamos a conseguir es el efecto contrario. Cuando la meta o el propósito es muy grande o la presión es muy grande, seguramente vamos a tener el efecto contrario por toda la presión que nos ponemos. Ujú. Cuando nos ponemos pasos chiquitos y eso hace eh,
que se haga un hábito y que empiece con todo el sentido que yo le dé a esos propósitos, empiece a tener y que sea evidente un cambio en mí, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy pensando, en cómo voy manejando mi día, entonces eso hace que con ese hábito pueda yo ahí sí empezar a dar pasitos más grandes, pero los pasos tienen que empezar chiquitos. Esa es Ujú. como para mí el primer paso. Sofi, ¿por qué el inicio del año suele intensificar? Si pudiéramos tener un medidor para ver cómo están las emociones de los y las cuidadoras, ¿no es cierto? Empieza el año y suele intensificar el tema de la frustración y el tema de la culpa en cuidadores, cuando no logran cumplir esas expectativas o saben que es el momento en el que quizás tienen que escribir cuáles serán sus expectativas en ese año. Y entra mucha culpa, entra mucha frustración, entra mucha decepción incluso sobre qué está pasando con mi plan de vida, yo que soy un cuidador expuesto a la cero posibilidad de planificación y a quizás las 150 tareas que no me dan espacio para incluir esas otras metas que me gustaría tener. Parte, para mí, Steffi, parte de lo que inicia con el año nuevo, como con cualquier ciclo, ¿no? Viene arrastrando lo que ya venimos arrastrando desde diciembre incluso, con toda esta presión de querer cumplir, con todo lo que contrae las fiestas, todo lo que trae esto del famoso soltar, el famoso empezar y todo este ciclo y todo lo que viene junto con eso, los famosos wish boards que les llamamos, de estas tablas que nos ponemos de lo que queremos para el próximo año, para el próximo ciclo. Mucha de esta filosofía de pide y se te dará, y nos metemos de alguna forma falsamente en el sentido de que tenemos que cumplir con un montón de cosas que nos proponemos. La verdad es que cualquier ciclo es bueno para empezar, pero el año nuevo trae toda esta energía de crear, de empezar y de hacer cosas que muchas veces son irreales. Oye, Sofi, tú acabas de decir algo que para mí es súper bonito que puedas reforzar, porque creo que hay tanta tendencia ahora de estos new coaches que salen con todos sus vision boards imposibles de, o sea, si tú quieres ser la superwoman del universo, solo ponte que lo vas a lograr. Y ahora los chicos crecen así, ¿no? Y, o sea, tenemos papás que les dicen a los hijos, una cosa es decir, oye, apunta al cielo, llega a las estrellas, pero intenta llegar a donde quieras llegar. O sea, yo conecto con eso, sin duda. Pero otra cosa es, si tú quieres ser la, anótate, tú ponle tu vision board y en 6 meses lo vas a hacer y mira cómo todo el mundo va consiguiendo estas cosas y es como magia, ¿no? ¿Cómo afecta un poco para esta visión de tú solo ponte que casi que eres el creador de todo tu universo, ¿no es cierto? Tú mismo, el que personas que tienen que vivir realidades más difíciles, más duras, que no las buscan, que no quisieran vivirlas, digan, oye, entonces yo soy un tonto, o sea, porque si es cuestión de que depende solamente de mí, de que mi vida sea facilita, divina y que yo esté acostada en la playa, y si depende de mí, porque yo estoy tirada en un hospital, pues, ¿no? Entonces ahí está esta sensación para muchos de los cuidadores de todo el mundo haciendo su vision board divino, porque si depende de ti, entonces, ¿qué he hecho mal yo en mi vision board, si lo queremos plantear así? Pues para que yo esté pasando 10 noches en el hospital mientras los otros 10 están pasando en la playa. Hago esta analogía tan sencilla como esto para que podamos entrar un poquito, Sofi, si podemos más profundo, en lo que implica estas expectativas de tú puedes lograr todo lo que quieres, cuando a veces la vida te dice, oye, esto es un momento para ti por algo. Y quizás puedes entenderlo y abrazarlo de una u otra manera, en lugar de solo pensar cómo deberías y poder estar acostado en la playa como alguien más lo está haciendo. Absolutamente. Eh, para mí hay dos cosas importantes. La primera es, nuevamente, todo el acceso a información que tenemos con todas las plataformas y todas las redes y todo lo que recibimos. Primero que también salen muchos expertos que no sabemos en realidad, porque ahora incluso con la inteligencia artificial ni siquiera sabemos quiénes son verdaderamente expertos y quién no, y creemos todo. Entonces salen los expertos a decirte, mira, yo logré esto y esto y esto, y tengo tanta gente que me sigue porque yo estoy siendo exitoso Sí, en en dos todo años esto. facturé 350 millones. Claro, entonces las chicas empiezan a ver chicas no tan chiquitas, también adultos. Me dicen, no, pues yo un tonto que no puedo en 2 años facturar los 350 millones, algo estoy haciendo mal, pues no. Exacto, y lo mismo viene para el tema de propósitos y el proceso emocional.
cómo si yo seguí todos los pasos que me dieron para lograr todo esto, ¿por qué no lo estoy logrando? Si hay miles y millones de personas, de acuerdo a lo que me dicen estas personas, que sí lo están logrando, ¿por qué yo no? Entonces ahí más bien viene, como te decía, el efecto contrario. Pilar Sordo, que es esta psicóloga maravillosa a la quien yo escucho muchísimo, habla en palabras que no puedo decir acá, pero, porque ella es muy chistosa, pero habla mucho de este falso positivismo, ¿no? Te hablan que si hablas en positivo, de que si dices esto y de que si no te quejas y de que si solamente te conectas con lo bueno y lo positivo y toda la productividad y todo eso, vas a lograr las cosas. Pero eso es irreal para cualquier persona, mucho más para un cuidador. Nos enseñan a guardarnos todo esto que la narrativa dice que está mal o que es incorrecto y entonces mi discurso empieza a ser irreal, además que no sale de adentro. Mientras no salga de adentro, mientras no esté conectado desde el amor, por mí mismo para empezar, y luego para los demás, no tiene sentido. Ese discurso que me estoy diciendo a mí misma repetidamente y lo estoy poniendo en papelitos o en tarjetas o en dibujos o como quiera que lo haga, es irreal. Entonces no hay una conexión y por lo tanto no va a ser efectivo. Ujú. Por eso, en este encuentro, Sofi, yo te quiero invitar a que podamos ahondar en ese tema que tú me propusiste para poder tocar con nuestro público hoy, que es hablar de del propósito posible. Ojo con esas dos palabras, propósito posible. No es poner esta brecha inalcanzable para vivir siempre en la insatisfacción de no, es que yo quería esto en mi vida y como estoy acá, siempre es la brecha de la infelicidad, ¿no? Porque es que yo debería estar acá, yo debería estar casada, yo debería tener 4 hijos, yo debería tener 3 másters, yo ya debería tener mi casa, yo ya debería, ¿no es cierto? Y entre ese lugar, a veces muy distante de donde estoy y donde puse, porque se me ocurrió por mis creencias, por la sociedad, por tu mamá, por tu papá, por quien quieras, haber puesto esta vara, si la queremos decir acá, a donde yo estoy, hay una brecha que siempre provoca infelicidad porque lo mira desde la escasez de no tengo aquello que quiero. Yo más adelante voy a preguntarte porque sé que vas a poder marcar esa diferencia tan sutil en no resignación, no tiene nada que ver con no querer muchas cosas, que es fantástico y es divino, pero sí en agradecer, en valorar, en ser feliz con aquello que tienes ahorita. ¿Cómo dirías que tú que no se puede confundir el que me importismo por un lado o el me resigno con la vida que tengo o yo no aspiro a más porque entonces así prefiero y no sufro, pues no, para no llegar acá, ya pues aquí me quedo, de poder vivir el momento con lo que hay hoy sin querer estar siempre en algún otro lugar? Es sumamente interesante esto de resignarse y esto de que va de la mano, ¿no? Este balance en decir, ok, me propongo todo esto de aquí y a la vez veo a todas estas personas que están logrando grandes cosas y yo, ¿dónde estoy? ¿Por qué no puedo llegar acá? ¿Qué estoy haciendo mal? Y todo lo que venimos hablando. Una de las cosas que para mí es importantísimo y que yo trabajo muchísimo en mi área de trabajo son proyectos de legado. Y el legado tiene que ver justamente con eso de que se conecta con mi esencia, con quién soy yo y con quién quiero ser yo para otros. Muchas veces cuando pensamos en el legado, y luego incluso mucho más allá, si queremos verlo más grande, pensamos hasta en qué quiero que las personas sientan sobre mí, porque quiero que me recuerden en un futuro, qué estoy haciendo que es relevante e importante. Y muchas veces creemos que eso, igual que los propósitos, cuando hablábamos de propósitos, tienen que ser muy grandes, ¿no? Quiero llegar a ser la primera persona en conquistar esta meta y que todos me recuerden por hacer esto magnífico. Cuando la verdad es que no se trata de eso, sino que el legado, igual que el propósito, tiene que ver con todo lo que haces cada día y lo que haces cada día y lo haces con la mayor intención y desde adentro, eso es lo que verdaderamente hace que sea relevante, porque te estás conectando con tu esencia, igual en los propósitos. Primero, también es invitar a todos quienes me están escuchando a no compararnos nunca con otros, porque primero es hacer evidente esto que ya sabemos, que muchas veces es hasta inconsciente y saber que todo eso que vemos en redes y afuera es irreal, son imágenes de personas que no tienen la vida perfecta, que no son increíblemente magnánimos como
como lo vemos, y que en su vida también pasan cosas que no las dejan ver. Esa es la gran diferencia. Entonces, la realidad es que todos tenemos nuestro propio propósito y nuestra propia esencia. Entonces, desde mi esencia, desde lo que yo puedo y quiero y me gustaría hacer, me pongo un propósito que sea un propósito posible, porque esa es la primera premisa de un propósito, que pueda ser alcanzable, que pueda ser cumplir, pero que a la vez tenga un sentido muy ambicioso. Quiere decir que para que pase esto tiene que haber una transformación interna, y no tiene que ver con sentirme bien solamente este ratito, hice algo que dije, ay, qué lindo y está bien, sino que vaya hacia adentro, que conforme lo voy practicando y me voy conectando con esas cosas pequeñitas que voy haciendo, me voy conectando con mí misma, me voy conociendo más, voy entendiendo y voy expresando y me voy conectando con todo esto que soy yo. Y luego una palabra que a mí me encanta, que le escuché hoy de una persona muy sabia y me la quedo porque viene a lo que tú acabas de preguntar, es decantar. Me encanta esa palabra, el decantar, como cuando uno decanta el vino, que le pone en un recipiente para que respire, para que descanse y realce su sabor. Ujú. Igual pasa con nosotros, decantar mis propósitos, no ponerlos como todo este revoltijo de cosas que tengo que lograr, sino de ir despacito. Y muchas veces el ir despacito logra cambios mucho más grandes que cuando queremos alcanzar todo esto y no sabemos por dónde empezar. El decantar hace que vaya despacio, con mucho amor por todo lo que estoy haciendo por mí misma, por los demás, y de ir sintiendo mucho, dejándome sentir todo eso que voy haciendo. Para mí Ujú. ese es el secreto. Qué lindo ejemplo que pones, Sofi, porque eso tiene mucho que ver también con la posibilidad de priorizar. Y a veces priorizar para nosotros, los cuidadores, resulta tarea difícil porque no es que creemos, sentimos que casi todo es importante, porque estamos hablando de vidas, quienes cuidamos 24/7, ¿no es cierto? O estamos a veces no siempre estando con el niño cuidando, sino que estamos resolviendo cosas de la vida del niño, de tu padre, de tu hermano, de lo que fuera, de una persona enferma, de alguien que está con una depresión, de alguien que está con una enfermedad mental, de alguien que está en el hospital, una enfermedad rara, o simplemente un adulto mayor, ¿no es cierto? Tienes que hacer muchas cosas para resolver la vida de esa persona, que no siempre implica estar con esa persona. Y entonces, a veces, a diferencia de quienes no necesariamente cuidan, confundimos el priorizar con lo tengo que hacer todo porque creemos que todo es importante, porque sentimos que estamos debatiendo la vida, prácticamente la salud y la vida. Pero el saber priorizar es también escoger dónde sí creo que puedo ser un poco más intenso si quiero, persistente si quiero, con esos objetivos que me he planteado, con esas metas que me he planteado. O quizás, Sofi, dejar que se vaya por ese filtro, que podamos decantar todo esto que creíamos que era importante que pase ahorita, porque nos preocupamos de y cómo va a estar, y el baño, y si la casa, y si lugar, me pongo ejemplos, ¿no es cierto? Y quizás no todo es tan importante. Hacer un ejercicio quizás sensato de qué realmente tiene que pasar por acá, mm, alivia la carga, no solamente en tareas, pero diría Sofi, también la carga emocional. Absolutamente. Y es interesante porque muchas veces pensamos, cuando hablamos de prioridades, en toda esta gran lista de cosas que tenemos que hacer y que son prioridades, y nos apuramos por querer cumplirlas todas, y por lo general, y eso nos pasa mucho más a las mujeres por nuestra naturaleza, incluso nuestra genética, que solemos dejarnos a nosotras mismas al final. Y cuando nos damos cuenta, ya no alcanzó el tiempo, ya no logramos hacer ese poquito que queríamos para nosotras mismas, en general para un cuidador también. Entonces, ahorita que tú hablas de estas prioridades y de este decantar, me surge también esa importancia de tal vez plantearnos nuevamente esas prioridades y decir, a ver, realmente de todo esto que tengo hoy, cuáles son las verdaderas prioridades y cuáles son las cositas que tal vez puedo dejar un poco atrás para darme a mí misma esa prioridad que necesito.
a veces pensamos que no tengo tiempo porque suena tan utópico esto que estamos hablando y ya vamos a hablar posiblemente después de estas pequeñas prácticas que podemos llevar a cabo, pero decimos, ay, suena tan lindo, pero yo no puedo, no voy a alcanzar. Entonces, si cambiamos el orden de prioridades un poquito y decir, ok, mi batería se tiene que recargar, yo me tengo que recargar para yo estar bien y poder dar lo mejor de mí a los demás, tengo que yo estar bien. Eso significa que en algún momentito del día o como nos propongamos esos propósitos con sentido, mi Ujú, prioridad tengo que ser yo misma también, aunque sea de una forma muy chiquita, pero tiene que estar integrado eso como parte del autocuidado y que no sea negociable de cierta forma, sin ponernos las presiones que hablamos, pero decir, este poquito, este espacio chiquito, esta actividad, esto que voy a hacer, estos minutos, no son negociables, tienen que ser para mí. Y quitarnos también, sí, un poco de esas presiones de decir, a ver, ¿qué realmente es algo que es prioritario y qué puede bajar de categoría un poco en esa lista? y ahí también quizás, Sofi, valdría la pena hacer un examen de ponernos estas metas reales o propósitos, como decías, posibles o propósitos posibles, en función de lo que sabemos que también que por nuestra vida podemos lograr, por cómo hemos escogido también vivir la vida que va mucho más allá de nuestro rol de cuidadores, claro. Em, yo te quiero contar una experiencia que la viví hoy. Y justo pensaba, se lo voy a contar hoy a la Sofi para que lo podamos compartir. Yo, por ejemplo, no soy una persona que hace ejercicio y desde el diagnóstico, antes me esforzaba por hacerlo de vez en cuando porque sé que tengo que hacerlo, pero desde el diagnóstico de mi hija, pues, todo era más importante que hacer ejercicio. Y yo, si tenía que hacer algún ejercicio, pues prefería dedicar esa hora de mi tiempo a hacer mis ejercicios de la mente, del alma y del corazón. Entonces, si yo tengo que escoger entre, tienes una hora libre, esa hora prefiero meditar que irme a hacer ejercicio físico como tal. Pero la realidad es que tengo que hacer ejercicio físico y estoy entrando en una etapa donde tengo que poder cargar a mi hija y si no haces ejercicio, pues no hay músculo, ¿no? Entonces me puso de meta, ¿qué tal? Que este año iba a hacer ejercicio. Y entonces en lugar de ponerme de meta, voy a hacer 2 días, dije, voy a hacer todos los días. Error. O sea, si nunca he podido ni siquiera hacer dos, yo me puse de meta todos. Entonces arranqué, que por cierto, me encantó, pero recién voy el día 9, así que todavía no es que tengo tantas esperanzas de que lo vaya a mantener, pero por lo menos estoy intentando. Y entonces hoy me pasó algo interesante y es que fui al lugar donde hago ejercicio, llegué y me empezaron a bombardear las llamadas del doctor, del uno, del hospital, del otro, cosas muy comunes, nada urgente, pero que tengo que gestionar todos los días. Entonces, cuando recibo ciertas llamadas de ciertos doctores, Sofi, yo no puedo postergar. Entonces, justo cuando estaba ahí, recibí esa llamada. Y me tocó quedarme afuera del lugar donde hago el ejercicio, la misma hora donde hago el ejercicio, pues hablando y acabando mi reunión, que era más importante, porque dije, priorizar, está bien, quiero mi tiempo para mí, pero es que ahorita estoy con el doctor. Se acabó, la gente salió de su clase y yo prendí el carro y me fui. Esto al Steffi hace 2 años, te diría Sofi, hubiera sido ese momento en que digo, qué duro, o sea, no puedo tener ni siquiera una hora de hacer mi ejercicio, porque siempre nos saltan alarmas, siempre estamos con mil cosas. Y poniendo un ejemplo de algo chiquitito, que lo puedo contar, obviamente, porque nos podemos hasta reír de eso, ¿no? Pero qué distinto es, Sofi, cuando lo podemos contar desde, bueno, no hice hoy, pero la verdad es que hice 3 veces o 4, que para mí ya es un montón. Y bueno, en la coyuntura no pude hoy, pero pude 3 y ya 3 es fantástico. Entonces, más bien, me voy feliz. Dije, hoy no pude, pero intenté. Y sé que mañana ojalá voy a volver a intentar, a ver si lo logro. ¿Qué tan importante es en ese propósito posible que tú nos cuentas, que también nos pongamos metas reales con nuestra realidad, con lo que ya sabemos que puede o sigue pasando en nuestro día a día? Es sumamente importante y ahí viene la diferencia justamente de ese que yo le llamo el autocompromiso, ¿no? Que viene lleno de flexibilidad Que tú le y llamas la qué, también Sofi, perdóname, pero te dejé escuchar esa palabra, no sé por qué. el autocompromiso El en autocompromiso. en vez de la autoexigencia. Ok. Porque ahí viene el poder primero ser realistas con los propósitos que nos ponemos y luego tener toda la flexibilidad y el amor propio para también darnos permiso de
aceptar cómo vienen las cosas, como te pasó a ti hoy. A mí me encantaría poder devolverte un poquito la pregunta, si tú me permites, Por y me favor. encantaría preguntarte qué cambió en ti que hizo que la Steffi de hace 2 años tal vez se hubiera dado muy duro por decir no logré ni siquiera hacer esto, a cómo tú lo llevaste hoy. ¿Qué cambió en ti? Un trabajo que yo sé que tú lo haces con muchos de nuestros cuidadores con los que apoyamos en la Fundación Red, que tiene que ver con la aceptación. Yo ya no juzgo todo el tiempo el tipo de vida o la forma de vida que tengo que llevar. Acepté que esa es mi vida y la amo en todas sus formas, en que hoy ya hasta me puedo reír de qué ridícula, o sea, fui, me quedé allá afuera en el carro hablando y me fui, o sea, ¿para qué fui? Bueno, yo esperanzada y hasta te lo cuento y no hay dolor, no hay dolor, porque ya acepté que mi vida es que en 2 segundos agarra un avión y te fuiste de emergencia, agarra un carro y te fuiste al hospital. Logro entrar a los hospitales, Sofi. La semana pasada justo pensaba eso. Yo estaba en clínicas en la noche, por lo general me pasa 9, 11, 12 de la noche. Em, y cuando entro a los hospitales, ya entro sin dolor. Para mí entrar a los hospitales era súper doloroso, pero no ha cambiado nada, no ha pasado nada distinto. El hospital sigue siendo ese mismo lugar que representa lo mismo. Pero en mí, que en mi historia, yo ya sé que parte de mi vida es estar en hospitales. Y es el proceso perfecto. Yo tengo que ir al hospital, agarre cosas, coge su maleta, vaya a coger, ya sé cómo hago, ya me conoce, entro, ya es parte de mi vida. En mi vida está incluido, así como la gente va a la tienda, yo voy a los hospitales. Hago un poco este ejemplo porque así como en eso hay muchas otras que son más dolorosas, sin duda, que tienen que ver con la aceptación. Esto es, hay cosas que no puedes cambiar y sobre eso que no puedes cambiar, no me resigno, acepto. Y ese fue un proceso súper doloroso, te diría Sophie, porque uno siempre quiere cambiar muchas cosas y uno siempre quiere decir, no, porque ¿por qué a mí? Y yo sí puedo tener la otra vida que quería tener. Y resulta que cuando lo aceptas, ya no duele y más bien intentas ver desde dónde, desde qué otro lugar sigues siendo igual de feliz sin que estas partes que son dolorosas para muchos en tu vida sean dolorosas para ti. Sí, y no sé si tú concuerdas conmigo en que esa aceptación que no tiene nada que ver con con el resignarse, sino en el integrar todo esto que es parte de mi vida, es un proceso constante. Empiezas a aceptar ciertas cosas y luego vienen otras y nunca termina. No es algo que dices, bueno, ya, ya De está, acuerdísimo. Por ¿verdad? eso No alguien hay te está una diciendo, varita. Sofía, ahorita alguien te dice, aún me cuesta aceptar. A mí también hay mil cosas que me cuestan aceptar, pero ya tengo algunas que ya son parte de mi ADN. Sí, y también empezar, como dicen acá, con no ser tan duras con nosotras mismas, porque el proceso de aceptar implica, nuevamente, no necesariamente el positivismo falso de decir, sí, yo, aunque no nos creamos de ese discurso porque viene de acá y no de acá, sino que más bien la aceptación tiene mucho más que ver con el darnos ese permiso y el vivir el aquí y el ahora. Esa es de la clave, porque mañana yo no sé si es que me llegue algo que tal vez me resulte difícil aceptar. Mañana yo no sé cómo va a ir. Tal vez mañana sí logre hacer mi hora de ejercicio. Tal vez algo pase hoy. Entonces, ese permiso es lo que más nos puede llenar de propósito verdadero, porque es el decir, hoy di lo mejor de mí, fui a hacer ejercicio y fui con toda la intención, algo en el camino cambió que en verdad es una prioridad, entonces eso hace que desvíe un poquito con flexibilidad las cosas, que acepte esto que ahorita está pasando hoy. Mañana no sé, mañana capaz que sí logro hacer ejercicio o capaz que algo cambia, me doy permiso de aceptar eso también, eso es más bien parte integral de la aceptación. Ujú. Hay un trabajo profundo que tú sueles hacer con cuidadores de personas con discapacidad, Sophie, que tiene que ver con algo que yo quisiera profundizar para nuestra red de cuidadores. Por cierto, em, ay, estoy leyendo algo que nos dice Mari, yo todavía no acepto irme a los hospitales, no me gusta y eso me pone muy mal, pero es normal, o sea, nadie se puede sentir feliz de estar en un hospital. La diferencia es intentar que no duela. ¿Cómo hacer que no duela? Porque esto es parte de mi historia. Yo no digo abrazarla, yo digo aceptarla, que es distinto. Pero te decía, Sofi, que parte del trabajo que tú haces tiene que ver con que los cuidadores o las cuidadoras se cuenten la historia desde su identidad. Es decir, eh,
el rol termina ocupándolo todo muchas veces. Entonces, hablan con nosotros y primero nos volvemos aburridísimas porque solo hablamos de nuestro rol de cuidador y es que mis hijos y yo la cuidadora yo me esfuerzo mucho porque en verdad es de lo único que a veces me interesa hablar, en no tocar solamente esos temas porque son nuestra realidad y con 10 mamás cuidadoras nos podemos pasar 10 horas, pero fuera de eso es como si 5 proveedores, no sé, de autos se sientan a conversar, es chévere, pero si yo me siento ahí no tengo nada que hacer en esa conversación. A veces pasa un poquito de eso, pero nos metemos mucho en el papel porque la vida nos los pide, Sofi, pero tú dices, a ver, y tiempo, identidad y energía es lo que normalmente nos consume cuando asumimos el rol del cuidador. ¿Qué pasa emocionalmente cuando una persona deja de verse desde esta mirada integral de todo lo que soy y mi faceta de cuidador solamente como eso, como una faceta y no como lo que soy? Yo ya soy una cuidadora, punto y final. Sí, es que lo que soy es un conjunto de roles, un conjunto de facetas de mí misma. Existe algo, un concepto que se llama matriz de identidad, no sé si en algún momento lo has escuchado. La matriz de identidad tiene que ver con todas las facetas que son parte de mí y yo no soy solamente un rol o una cosa, y yo no soy solamente cuidador. Por ejemplo, Sofía no solamente es la dula de acompañamiento. Sofía, mi matriz de identidad hace que yo sea hija, que yo sea esposa, que sea hermana, que sea profesora, que sea profesional, que sea dula, que sea vecina, que sea jefa y un montón de cosas más. Entonces, todo eso hace que mi matriz de identidad esté conectada con todos esos roles o facetas que yo tengo. Si yo me conecto solo con uno de ellos, porque por supuesto que es natural, es el principal o es el que abarca más de mi tiempo y de mi energía, es normal que nos desconectemos de las otras partes de mi matriz de identidad. Cuando logramos de alguna forma integrar esas otras partes de mí, que componen quién yo soy, y soy mucho, mucho más que eso. Podríamos estar acá hablando de todo lo que Steffi tú eres, yo soy, y podríamos hablar horas. Todos esos roles y todas esas facetas que son mi matriz de identidad, son quien soy yo, hace que esto de alguna forma tenga que estar en balance. ¿Cómo le ponemos en balance? De alguna forma, algunas de las herramientas de las que hablamos cuando hablamos con propósito con sentido, es de empezar a pensar en los diferentes roles, decir, a ver, Sofía, cuidadora, está haciendo esto y estas son las prioridades. Propósitos para Sofía, la hija. ¿Qué hace que yo sea hija y que eso esté ahorita en desbalance? ¿No? ¿Qué necesita esa parte de mí? Como hija, tal vez necesito, en mi caso personal, si es que puedo decir, tal vez mi propósito con sentido sería hablar un ratito con mi mamá por teléfono y quiero sentirme hija y sentir que estoy ahí con mamá, o tal vez irla a ver un ratito, ¿no? Mi propósito como esposa tal vez es cuidar y si es que puedo hacer algo rico para mi esposo para recibirle cuando venga al trabajo, recibirle con una comida rica. Son ejemplos, pero de cómo integrar, si yo me hago la pregunta, que es muy poderosa, de decir, en este rol que no está siendo cuidado ahorita, ¿qué necesita ese rol? Y si nos ponemos a pensar desde ahí, podemos ponernos propósitos chiquitos que alimenten esa faceta, esa parte de mí y que de alguna forma empiecen a cambiar y a balancear un poco más todo eso que hace parte de mí, que es parte de mi identidad. Porque ese desbalance es el que muchas veces nos causa falta de motivación y todas estas presiones de las que estamos hablando. Ujú. Habrá muchas personas, y de hecho a mí me pasa, Sofi, que cuando muchos expertos con los que yo trabajo me hablan de tienes que darte tiempo para ti, si tú no te cuidas, ¿de qué sirve el resto? Y cuando yo mismo comparto esos mensajes, puedo sentir y conectar con aquellas personas que dicen, ya lindo, usted porque puede y tú otro también porque puede, pero yo ahorita como está mi vida, que el tiempo para ti, no hay, simplemente no hay, porque aquí estamos preocupados de sobrevivir y no hay el tiempo para mí. Entonces, usted me está hablando de algo utópico.
para esos casos en los que tú dices, no, un ratito, hay tantas formas de poder cuidarte donde el tiempo, la responsabilidad y lo dura que pueda ser tu vida no es excusa para quienes queremos trabajar en cuidarnos. Tú mencionas en ciertos casos estos ejes que son tan importantes para trabajar el bienestar emocional. Voy a mencionar algunos de ellos para preguntarte más adelante, que tienen que ver con la autoconciencia, o sea, conocernos bien cómo somos, qué soy, por qué esto me pone mal, por qué ahorita estoy irritada, por qué ahorita me siento bien, por qué ahorita estoy en un flow chévere donde quiero estar con un montón de amigos, por qué ahorita no me quiero ver con nadie, porque, bueno, me empiezo a conocer para saber cuáles son esas emociones donde yo sé que estoy lista para estar sola o lista para estar con gente, para dar o para sentarme o para decir, necesito recibir, tengo 2 días donde necesito recibir. La regulación emocional, mencionas esto como segundo, la presencia, la aceptación, que hablamos un poquito hace poco, la expresión y la resignificación. ¿Por qué es importante ubicar estos ejes para quienes desde el cuidado quieren trabajar de una u otra manera en su bienestar emocional? ¿Por qué estos ejes? ¿Por qué estos puntos? Estos ejes de alguna forma para mí implican como esa serie de pequeños pasos que hacen que cada cosa que hagamos tenga sentido y de para qué hago algo, ¿no? Y qué tengo que tener en cuenta, porque si no volvemos al hecho de que un propósito cualquiera no va a tener sentido. Si nos enfocamos en cada uno de estos ejes o tenemos en cuenta lo que cada uno de estos representa, entonces poco a poco y aún de forma inconsciente, a veces sin darnos cuenta, van a empezar a tomar sentido y sobre todo que van a empezar a integrarse en mí. Uno de mis grandes maestros también tiene este dicho que dice que el conocimiento no es más que un susurro en el aire hasta que entre al músculo. Es Mm. decir, el conocimiento está solo flotando y es un susurro en el aire. ¿Cómo hago que entre al músculo? Viviéndolo, integrándolo, dándole un sentido a eso que quiero hacer, a ese propósito en este caso, ¿no? Y por eso es como que esta serie de pasos hace que las cosas empiecen a tener un poquito más de sentido y que por supuesto, con toda razón, eh, quienes me dicen a mí y que me pasa también muchas veces, el decir, bueno, esto como tú dices, Steffi, es utópico. Habrá quien lo pueda hacer porque está en esta circunstancia, porque vive este tipo de vida. Y yo no, esa realidad para mí no hay, simplemente no existe. Mi respuesta sería que tal vez hablando de ese permiso y de esa flexibilidad, nos demos ese permiso de decir, a ver, tal vez esto que yo sí puedo, porque vamos a empezar chiquito. Yo puedo hoy tomarme 2 minutos, tomarme un té, prender mi velita, que por supuesto que yo siempre tengo mi velita acá prendida, que es mi pequeño ritual de decir, hoy, esta hora, este momento, voy a estar aquí, ¿no? Este momentito es mío. Tal vez prender una velita o tomarme un té y decir, este tecito lo voy a tomar en silencio, que me conecta, ¿no? O tal vez de poner una canción y ponerme a bailar como el cuerpo me pida, decir, qué maravilla esta canción, me conectó con, con algo que disfruto mucho o simplemente me liberó de muchas cosas por poder mover el cuerpo, ¿no? Pero estamos hablando de cosas muy chiquitas, pero con mucho sentido, un sentido ambicioso, como le hemos dicho, porque no se trata de hacer grandes cosas, sino de darnos permiso de hacer cosas chiquititas. Y con eso es el primer paso, como decimos, a un camino de 1000 millas. Y el resto ya viene después. El futuro, el más allá, no es importante en este momento. El presente, este momento, el cómo empezamos, en qué hacemos por nosotros mismos hoy, eso es lo que realmente importa. Ujú. Y soltando la culpa de darnos justamente ese tiempo, nos decía Eli que estaba opinando también por acá, porque muchas veces todo esto viene cargado de culpa, ¿no? Mercedes también nos dice darnos permiso de hacer las cosas chiquitas, de que no tiene todo que ser tan lo grande y que hay cosas chiquitas que sí podemos hacer, pero necesitamos darnos ese permiso, decir, sí, voy a priorizar esto y este
este otro proceso para mí, autocuidado y disfrutar como algo único y maravilloso ese momento de baile, de té, de la ducha, de agua, de pausa, de un té con una amiga, de lo que fuera que puedas, del abrazo con tu hijo, que pueda además entrar en esa resignificación de la que tú hablas también, que es poder de cierta manera no romantizar el cuidado, pero sí darle un significado. Yo te diría, Sofi, que para mí uno de los procesos más bonitos Mm. ha sido que esas incluso noches que antes eran muy duras, trabajando una resignificación me permita concentrarme en lo que tengo, ¿no? Al principio aún no, yo sigo estando en los principios, ¿no es cierto? Pero uno piensa en todo lo que no puedo, ¿no? Qué ganas de que me hables, qué ganas de que me digas te amo, qué ganas de que ahorita puedo. Esos son tus primeros dolores, ¿no? Todo lo que no tienes y sufres desde lo que no hay. Y cuando empiezas a pensar, qué suerte que estés aquí, qué suerte que una noche más en la que yo te abrazo, qué suerte que me ves y nos reímos, qué suerte que te encanta la música. Y entonces mis noches, que eran de darme contra las paredes por lo que yo no podía hacer con mi hija o lo que mi hija no podía hacer, a lo que hoy puede hacer porque me concentro en lo que sí puede, no pienso en lo que no puede, porque sería muy doloroso pasar viviendo en todo lo que no puede hacer. Pero si yo me concentro en lo que puede, cada cosita que pasa es magia. Y entonces el resignificar el cuidado, Sofi, no es romantizar el cuidado, pero es conectar con aquellas cosas donde sabemos que podemos encontrar un significado más grande a esa historia que estamos viviendo, aún cuando sea dolorosa. Sí, y el resignificar me encanta y me conecta tanto lo que tú cuentas porque primero que puedo sentir todo el amor que tú reflejas en tus palabras y que se siente de una forma eh, 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 con tanta luz, ¿no? Y el resignificar es justamente no el darle un sentido falso de decir, bueno, ¿y qué hago con esto? Entonces se supone que esto quiere decir que igual que me resigne a esto que está pasando, el resignificar es darle un sentido desde mi ser y desde el amor y desde mi esencia a eso que está sucediendo con lo que es. Por ejemplo, como tú dices, en vez de enfocarme en todo lo que no puedo tener o no puede hacer, me enfoco en lo que sí tengo y en todos esas bendiciones y todo eso que sí tengo. Y qué maravilla poder conectarme desde ese momento y desde ese sitio, ¿no? Sí, no tiene que ver, a ver, ¿cómo lo pongo? El resignificar tiene que ver con conectarme con, gracias a esta experiencia, en quién me estoy convirtiendo. Es decir, cómo esta experiencia me está transformando. ¿Quién soy yo hoy y qué puedo dar de mí hoy desde donde yo estoy? ¿No? Tal vez es diferente a lo que hubiera querido en algún momento o lo que quisiera tener o hacer o vivir. Sí, ahí viene un poco de la aceptación, pero con eso decir, hoy yo estoy aquí, con todos estos roles, con mi identidad, con todo esto, pero tal vez mi rol principal es cuidar, tengo todo esto, ¿cómo me ha transformado esto a mí y a quienes están alrededor mío? Y sabiendo que esa resignificación es muy contagiosa también, porque a veces pensamos que cuando pase algo externo o cuando alguien más haga esto o pueda lograrlo de acá o yo reciba esto, todo va a cambiar, pero en realidad es al revés. Cuando empieza por mí, es contagioso a los demás. Y si yo empiezo a conectarme con este sentido de decir, yo estoy aquí hoy, ¿quién soy yo hoy? Esta transformación, ¿en qué me ha convertido y qué puedo yo hacer con esto para bien desde mi mayor intención y desde mi esencia? Lo estoy haciendo que los demás te contagien de eso también. Y de repente es incluso hasta mágico, porque a veces no entendemos cómo sucede, pero de repente todo empieza a cambiar desde un punto de vista, ¿no? De que la gente empieza a contagiarse de ese nuevo sentido también. Ujú. Y Dora nos dice también conectar con esa frase de sí se puede, ¿no? Sí se puede. O sea, ¿por qué nos quedamos con el no se puede cuando hay muchas cosas que milagrosa y mágicamente a veces empiezan a pasar y que
quizás ese ya no hay nada que hacer y esto está, puede conectar más bien con un sí se puede y darles nuevos significados incluso a esas sentencias que pudimos haber recibido. En este live, Sophie y yo teníamos el propósito de acompañarles a ustedes, si es que son cuidadores y miembros de la red de cuidadores en estos procesos ahora que estamos empezando y que sabemos y que reconocemos que es una época dura para nosotros porque vemos a un mundo entero ubicándose en sus megas metas y en sus objetivos, para sentarnos quizás en, está bien no hablar de metas perfectas, no hablar de cambios radicales, aspiraciones muy duras que nos podemos de cierta manera poner, sino de propósitos con sentido, alineados a nuestro rol también de cuidador en lo que tenga que ver con nuestro rol de cuidadores. Yo sé que nos quedan muchos temas para conversar, pero vamos a tener algunos encuentros con Sofi en los que vamos a poder compartir este trabajo que Sofi hace internamente a través de la Fundación Red con madres cuidadoras de niños con discapacidad o personas con discapacidad, pero para que muchos otros puedan conectar y porque además si no eres cuidador, si mantienes la analogía de nuestro dolor, que puede ser la enfermedad, la discapacidad o lo que fuera, con el dolor que tú estés viviendo, las herramientas aplican por igual. Así que si no eres parte de la red de cuidadores, porque no eres un padre, un cuidador como tal, de todas maneras les recomiendo este contenido para que nos sigan viendo cuando nos conectemos a estos lives, a estos encuentros, porque son muchas herramientas para la vida, como yo les llamo, que si bien nosotros la aplicamos en nuestro rol, ustedes lo pueden aplicar en cualquiera de las batallas, además que estén librando. Les quiero contar que este live va a quedar grabado en todas mis plataformas y de la fundación, pero para quienes sean parte y miembros de la red de cuidadores, les vamos a compartir un cuaderno guía que les va a poder permitir trabajar algo de lo que hemos hablado hoy con Sophie, que es propósitos paso a paso, propósitos con calma, cercanos, que podamos alcanzar, propósitos a su ritmo. Así que, y para quienes me preguntan cómo son parte de la red de cuidadores, es gratuito, es parte del trabajo que hacemos desde Fundación Red, de conectar a cuidadores con contenido de bienestar emocional que sabemos que les ayuda a vivir mejor, conectando con grandes expertos. En mis historias o en las de la página de la fundación o en la fundación pueden encontrar links donde pueden simplemente inscribirse para que puedan recibir este contenido y ojalá darse el tiempo, porque también eso es parte del cuidado. Sofi, quisiera invitarte a que cerremos este encuentro, si me permites, conectando con aquella persona que sé que muchos hemos estado en algún lugar común allí, que siente que hoy está agotada. De hecho, nos escucha y dice, yo no puedo más, o sea, todo lo que me dicen, qué duro, pero yo estoy en mi día donde ya estoy en un burnout a tope, ¿no? Además estoy frustrada, además me siento con una sensación de que no estoy pudiendo con todo, de que no alcanzo, de que no logro hacer todo bien, porque también nos pasa, como hacemos todo de todo, sentimos que fracasamos o no logramos hacer bien casi ninguna de esas cosas. ¿Qué le dirías a esa persona que hoy se siente así sobre cómo empezar a construir hoy, para este año, un propósito posible? Si es que algo yo le pudiera decir a esa persona que está sintiendo eso hoy, no estoy pudiendo con todo. Primero yo le invitaría a conectarse con él, hablando de resignificar y ver desde el otro lado, él pensar en todo lo que sí está pudiendo hacer. No estoy pudiendo con todo esto, pero con qué sí estoy pudiendo. Y nos vamos a dar cuenta que en esa lista hay cosas tan importantes y tan vitales y tan gigantes que sí están logrando, que va a hacer toda la diferencia del mundo, ¿no? Conectarme con, ok, no estoy pudiendo con todo, pero ¿cómo sería con que sí estoy pudiendo hacerlo hoy? Hoy, mañana no sé cuánto pueda hacer, hoy. Pensar en que todo esto se trata de microacciones. Microacciones son acciones chiquititas que logren todo esto que hemos venido hablando durante todo este tiempo. Empezar pequeñito, empezar con pasos chiquitos, darme tiempitos y sobre todo el conectarme con desde ese amor propio que muchas veces eh,
muchas veces falla en el sentido de que no nos damos el tiempo necesario para conectarnos con ese amor, es hablarnos con mucho amor. Una pregunta que yo suelo hacer y casi nadie es capaz de responderme con un sí es: ¿qué tan seguido tú te ves al espejo y te tratas con amor y te dices cosas amorosas y te dices: qué bien lo hiciste hoy, wow, eres grande, estás pudiendo con un montón de cosas increíbles, aunque no estés siendo capaz de concientizarlas, pero lo que estás haciendo es increíble. Entonces, una microacción que si es que algo quisiera poder transmitir desde el mayor amor y desde el interior es ponerte una afirmación y nuevamente ponerte en el espejo. Yo siempre digo, usa el espejo del baño, porque quiera que no, al menos una vez al día o dos veces al día, vas a llegar ahí. Y repítete a ti mismo, a ti misma, desde el amor. Al final del día, te tratas con amor y te dices, hice todo con amor, hice todo lo que pude y di lo mejor de mí. Y Ujú. está maravilloso, ¿no? Con el amor, es decir, hice todo lo que pude y di lo mejor de mí, por lo tanto todo está bien. Y mañana continuaré. Me voy a quedar con ese mensaje divino para nuestros cuidadores, Sofi, y es que todas las veces que conectemos con ese no puedo con todo, hay tantas cosas que tenemos que hacer o que queremos hacer, porque entre el tener que hacer y el querer hacer, tendremos que dedicar un live entero para eso, Sophie, pero hay tantas cosas que sentimos que por un lado queremos hacer, otras tenemos que hacer en nuestro rol de cuidadores, que sentimos que no alcanzamos con todo. Y tú nos estás invitando a pensar, ok, está bien, no puedes con todo, ya sabes todas las mil cosas que tienes que hacer, entras con todas las culpas, es que ahorita yo podría estar, no sé, con mi hijo acompañándole, llevándole, no sé, a su trabajo y estoy aquí con la amiga, yo debería estar acompañándole, o quizás debía haber hecho, o debía entrado en esta dieta, y uno empieza a ver cosas que hacen otros papás, otras mamás, otro todo dice, chuta, yo debería estar probando esta terapia, y quizás debería estar haciendo otra cosa, y siempre aparece la mamá que hoy le dice las 85 cosas y uno dice, puchecas, yo en cambio soy una porquería porque no estoy haciendo nada. Claro, si entras en el modo de comparación, además, y en todo lo que no estás pudiendo hacer, pues difícilmente vamos a salir desde una emoción positiva desde ese lugar. Pero si conectamos, como nos invita Sofi, a pensar, bueno, ya, todo bien, no estás pudiendo con todo, pero ¿qué sí has podido hoy? A veces no nos detenemos a pensar en lo increíble que somos los cuidadores de personas con discapacidad o discapacidad severa, en todo lo que sí logramos. Bueno, hoy sí pude esto y esto. Y si son dos, ya es bastante. Ya tenemos razones para agradecer y decir, sí puedo. No puedo con todo, pero hay cosas con las que sí puedo. Mañana podré otras dos. Quizás no siempre les repito yo algo que María Alonso me lo dijo una y otra vez, Steffi, el mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental. Nos contamos mucho más difícil la historia de todo lo que tenemos que hacer y cómo deberíamos ser para ser los buenos cuidadores, que claro que todos aspiramos a ser buenos. Pero bueno, si un día decidimos ser un desastre, también permiso, hoy quiero ser un desastre y está bien. Si es que tenemos que contarnos la historia desde no pasa nada, nadie nada es tan benévolo como la misma realidad, como nos decía María Alonso. Sofi, me quedo con ese mensaje. Te invito a que nos volvamos a encontrar con otro tema que seguro dentro de nuestra red de cuidadores de la Fundación podemos aportar, sumar en algo a este camino en montaña que yo siempre digo, porque no pretendo romantizar que es camino fácil y ya está, y lo tenemos que hacer, que no, va a ser más duro probablemente que el de todos, pero creo que si lo hacemos acompañados con el propósito que estamos intentando llevar a cabo con la red de cuidadores, aligeramos por lo menos en algo el camino para además compartir herramientas valiosas como las que has compartido tú. Te quiero agradecer a nombre de las miles de personas que van a ver este encuentro en nuestras distintas plataformas, Sofi, por acompañarnos, por darte el tiempo, por donar tu sabiduría y tu tiempo que para mí es tan valioso y sabes que yo no dejo de agradecerte por esas tantas vidas que tú ayudas simplemente para que puedan vivir mejor con herramientas que nunca nadie nos enseñó,
pero que si todos desde distintos lugares podemos poner en práctica, claro, que podemos aspirar a una vida con mayor propósito y con mayor sentido, pero propósitos alcanzables, como hemos hablado hoy, estos propósitos con sentido que podemos acompañar. No se olviden que ese cuaderno les vamos a hacer llegar para los que son parte de la red de cuidadores. Si no son parte de la red, pero ustedes cuidan, no necesita ser solamente persona con discapacidad. Si es que son cuidadores, les llega ese cuaderno que ya lo vamos a compartir. Sofi, gracias, inmensamente gracias, y que nos volvamos a encontrar pronto, si te parece. Absolutamente, yo feliz porque aparte que te lo he dicho a ti y a todos quienes son parte de la red y todas esas familias con las que trabajo, este es mi propósito personal, el poder hoy dedicarle esta horita a decir, qué hermoso, si es que puedo llegar a alguien y hacer aunque sea una pequeñita diferencia en la vida de alguien, pues ahí está mi propósito. Entonces, gracias y siempre el compromiso con ustedes. Sofi, yo confieso que hablar contigo y tener estos espacios que yo tengo con expertos, en cambio, es mi tiempo de autocuidado. Es como ir a hacer ejercicio, que no lo disfruto, pero lo voy a tener que hacer. En cambio, este lo disfruto y lo amo, pero es mi tiempo. Salgo de aquí como espero que salgan muchos de ustedes, con más energías, más encaminados, con más, porque realmente nos llena escuchar a personas como tú que pueden compartir tanto saber. Hasta la próxima, Sofi. Gracias por haber estado aquí y que nos veamos.